Hola a cada uno, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. Hoy 18 de abril estamos listos para dar una lectura de esperanza. ¿Cómo estamos en este día? Hay algunos que han solicitado oración y es nuestro privilegio poderles llevar en oración, intercesión por cualquiera que sean los motivos del cual sea necesario orar. Gracias por permitirnos elevarlos hasta el trono de la gracia. Si alguno de ustedes tiene algún pedido de oración, estamos en toda la buena voluntad, con la ayuda del Señor también, de poderles llevar en oración. Para este día vamos a leer en Deuteronomios capítulo 4, versículos 23, 24 y 39. Dice la santa palabra: Guardaos pues, no olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios estableció con vosotros, ni os hagáis escultura o imagen de lo que el Señor vuestro Dios os ha prohibido. Versículo 24. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Versículo 39. Por lo tanto, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro Dios. El ídolo representaba una deidad que supuestamente vivía en los cielos y que de tanto en tanto visitaba la tierra. Los paganos creían en imaginaciones que llamaban dioses. Eran representaciones de cosas del cielo y de la tierra, tales como el sol, la luna, las estrellas, el fuego, el agua, la tierra, animales, aves, así como seres mitológicos como Apolo, Júpiter, Venus, que son de la literatura griega. Además, los emperadores romanos se autoproclamaban Dios, levantaban estatuas de sí mismos y luego perseguían hasta el martirio a los cristianos que no lo adorasen. Pablo afirma que el ídolo no es nada. Representa a un Dios inexistente, nada representando a la nada, absolutamente nada. Podrá ser una gran obra de arte, pero carece de vida y por ende de poder espiritual. El ídolo está hecho de madera, piedra, metal, madera, y no significa nada ni en el cielo ni en la tierra. La palabra ídolo no se refiere únicamente a la imagen, sino al Dios que se supone que representa. La creencia de que diversas deidades moran en los ídolos hechos por los hombres es solo una fantasía de sus adoradores. Algunos ídolos eran falsos, otros eran manifestaciones de demonios. Sean imaginaciones de la mitología o de la vanagloria humana, son eso nada más. No merecen ni adoración, ni confianza, ni dependencia. ¿Cuán pagana es nuestra manera de vivir, amado hermano? ¿Has considerado? Nosotros también podemos tener ídolos, considerados en exceso, casi a nivel de veneración. Pueden tratarse de ciertos bienes de consumo, determinados personajes políticos, culturales, músicos, deportistas. Ídolos pueden ser inclusive ciertas ideas, conceptos o prácticas que hemos sacralizado. Nosotros mismos podríamos estar construyendo nuestros propios ídolos para ser adorados. Adorar ídolos es tanto necedad como pecado. Y entendiendo también, mi apreciado oyente, que ídolo es toda persona o cosa u objeto por la que se siente un amor, admiración excesivos. Nosotros, como bien lo dijera Alan Machado en su libro Creados para adorar, en el ser humano hay un impulso de adorar. Aún las sociedades más primitivas adoraban algo o a alguien. Dios nos creó así, mi amado, para adorarlo a Él. Dios quiere que nuestras vidas sean una experiencia continua de adoración. No solo una pausa en el trajín cotidiano de ir
el sábado a la iglesia, o el domingo, o viernes. Hemos de adorarlo de manera holística, en espíritu, en alma y cuerpo, como lo dijera San Pablo a los de Tesalónica. La adoración es una vida consumida por un apasionado amor a Dios, que conduce a la comunión y a la obediencia. Por haber sido creados para adorar a Dios, Satanás pretende convertirnos en falsos adoradores. El apóstol San Pablo divide a la humanidad en 3 grupos: naturales, carnales y espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas de manera espiritual. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos, dijo Pablo, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre natural, por su parte, el cual describe también el apóstol Pablo, ha estado separado de Dios como consecuencia del pecado de Adán. No puede adorarlo porque no tiene relación alguna con él. Adora, pero no a Dios. Hay quienes adoran a su trabajo, a los artistas, deportistas, al dinero, a los espectáculos o cualquier otra cosa. Para el hombre natural, Dios únicamente es el que está allá arriba, si es que no lo niega, pero carece de una relación personal con él. En cuanto al hombre espiritual, ya esto es diferente. El hombre carnal, por su parte, ha sido redimido de la muerte eterna por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo ha venido a vivir con él, pero aún es gobernado por sus instintos, su voluntad y sus emociones. No puede experimentar una adoración genuina, porque está atrapado por las cosas de este mundo. Su relación con Dios solo es una parte más de su vida. Está compuesta por fragmentos o porciones, como el trabajo, matrimonio, la familia, la diversión, el descanso, la iglesia y el momento pequeño de adoración dentro de la congregación. Para el hombre carnal, la adoración es algo que él hace, no algo que es. Importante, porque la adoración es una pequeña tajada únicamente de su vida. Tiene un lugar en la vida, pero no es la vida en sí. Por eso, el hombre carnal adora en los cultos de una iglesia, por ejemplo, pero nunca adora en casa, con su familia, o en el trabajo, mientras labora para ganar el sustento. El hombre carnal considera la adoración como un deber necesario, cumplido por lo general en 1 o 2 horas, en los días de culto, por ejemplo. Preguntémosle al hombre carnal, ¿adoró esta semana? Su respuesta sería, claro que sí. Fui a la iglesia el domingo, o el sábado, o el viernes, o el miércoles, o en la mañana. El hombre espiritual vive para adorar a Dios. Si le preguntamos, ¿has adorado esta semana? El hombre espiritual, la mujer, el joven espiritual responderá, toda la semana ha sido de adoración. He cometido errores, pero he adorado a Dios con todo mi corazón. El hombre espiritual ruega la conducción del Espíritu Santo. Vive una relación de hijo con padre, en la que se hace y se dice, por cuanto nosotros somos hijos e hijas de Dios, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Adora a Dios con tanta pasión, en el trabajo, como en tu casa, en la iglesia. En lugar de que la adoración ocupe una parte de tu vida, para el hombre, para la mujer, para el joven, para el niño espiritual, toda su vida es adoración. El Señor nos invita, mi amado, y como también lo dijera a Lutero en su oración, él decía, aquellos a quienes Dios acepta, también santifica para sí mismo, y han sido a ser llamados
diligentes, fieles en su servicio, apartados, dedicados a Él. Dice el libro escrito por Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 152. Adorar ídolos es tanto necedad como pecado. Es pecado porque ninguna imagen puede capturar ni representar a Dios. Él no es representado por ídolos y porque el mismo mandamiento de manera expresa nos pide no forjar ni adorar imágenes de ninguna cosa. Vivimos en tiempos solemnes y terribles. No disponemos de tiempo para adorar ídolos, ni lugar para concentrarse con Belial, ni para amistarse con el mundo. Es necesario, pues, como dijera Lutero, él decía, te invito a que puedas orar al Señor y solicitar perdón, porque hemos pasado de la fe a la incredulidad muchas veces, de la adoración correcta a la idolatría. Que el Señor nos ayude a dejar todos nuestros ídolos. Y cuando digo todos, es todo, no solamente una estatua. Tu trabajo, tu esposa, tu hijo puede ser un ídolo. Todo lo que aparta a Dios del primer lugar, del trono de tu vida, todo eso es un ídolo. Que Dios nos ayude a ser diligentes, fieles, apartados y dedicados. Recordemos las palabras del apóstol amado Juan. Decía en 1 de Juan 5:21, hijos míos, guardaos de los ídolos. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécele, sírvele y permanece fiel a Él. En Daniel 3:5 nos dice que cuando los jóvenes hebreos fueron llevados a adorar una estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, todos deberían inclinarse, rendirle adoración cuando escucharan el sonido de cualquier instrumento. Pero estos 3 jovencitos, a pesar que estaban en una tierra extraña que no era la de ellos, a pesar que estaban lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de sus seres amados, lejos de su cultura, de su idiosincrasia, lejos aún del lugar donde se adoraba al Dios verdadero, aún estando lejos del lugar donde se adoraba al Dios verdadero, aún estando lejos de sus madres, de sus padres, de sus seres queridos, de sus orientadores espirituales, lejos de sus amados amigos, decidieron ser fieles donde estaban. Y no se inclinaron ni adoraron la estatua. Y esa sigue siendo la regla hoy en día. Querido joven que me escuchas, ¿estás en el ejército? ¿Estás en la universidad? Lejos de tus padres, de tus amigos, de tus orientadores espirituales. Levántate. Permanece fiel ante el mandato de Dios Todopoderoso, Creador del universo, y decide serle fiel, aún en medio de la corrupción del mundo. Decide serle fiel a Cristo Jesús, aún lejos de tu familia, lejos, quizá, de la iglesia donde tú te reúnes. Decide por Cristo Jesús, porque Dios te recompensará. Nunca olvides que Dios honra a los que le honran. Y Dios también sabe poner en alto a todos aquellos que andan humildemente delante de Él. Le rinden verdadera adoración, verdadera obediencia. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Recuérdalo eso, siempre. No importa que estés en tu país de origen o lejos de Él. Lo importante es que el Dios del universo, creador del mundo, está en todo lugar. Y sus ojos y sus oídos atentos al clamor de aquellos que deciden seguirle y serle fiel. Recuerda, un día no muy lejano también, nuevamente se repetirá la historia. Te pedirán adorar a ídolos y seguir ideologías que no son las que nosotros encontramos en la palabra de Dios. ¿Decidirás hasta ese momento serle fiel a Dios y darle adoración al Creador del universo? Te invito humildemente que decidamos desde ahora serle fiel a Dios, para cuando vengan estos momentos grandes y terribles que se avecinan a la humanidad, tú puedas estar ejercitado y tu carácter confirmado en un así dice el Señor. Si Él lo permite, nos encontraremos mañana. La paz de Cristo sea con cada uno. Amén.